Vamos a continuar platicando el día de hoy sobre la elección del equipo de trabajo de Jesús. Vamos a continuar viendo un poco sobre este equipo de trabajo que Jesús eligió para tener en la tierra durante el tiempo que fue hombre y estuvo en la tierra como Jesús, y qué Jesús vio en los hombres que llamó y lo que en este tiempo espera también de nosotros como miembros de su iglesia, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, y que nos deja en la Biblia un gran modelo a través de estos 12 hombres que fueron elegidos como apóstoles, y que también nosotros podemos en este tiempo tomar para inspirarnos, ¿no?, en ellos. Ya dijimos que aunque Dios no necesita que le ayuden, no necesita ayuda en realidad, Él puede todas las cosas, Él es todopoderoso, pero elige tener colaboradores en su reino, y en este caso pues nosotros formamos parte de este plan de colaboradores y pues tenemos que tomar nuestra función. Jesús eligió a personas que le acompañaran mientras estuvo físicamente en la tierra como hombre, pero también los eligió para que continuaran cuando Él mientras Él iba al Padre y regresa. Entonces, mientras tanto, ese periodo en el que Jesús va al Padre y regresa sigue vigente. Estamos en esa etapa. Si tú puedes preguntarte en qué etapa estamos viviendo en la vida de Jesús en este momento, pues es en la etapa en la que Él se encuentra con el Padre, próximo a volver. Entonces, mientras tanto, en ese momento eligió a hombres que estuvieron en su tiempo extendiendo el reino, y que en este tiempo pues continuamos con esa labor. Esa labor no se ha suspendido. La labor de extensión del reino continúa en este tiempo, y en este tiempo nuestra función debe ser similar a lo que hicieron estos hombres que Jesús encomendó en ese tiempo, el continuar. Cuando Él sabía, yo en un momento me voy a ir, pero ustedes se van a quedar aquí haciendo esto, continuando esto. Y ese periodo de tiempo no ha terminado, es en el que nos encontramos todavía, está vigente. Entonces nosotros tenemos que continuar con esta misma labor. Por tanto, es importante entender un poco de cómo fue el llamamiento de estas personas y lo que Jesús esperaba de esas personas. Porque ¿no te gustaría a ti saber entonces qué Jesús espera de ti en este tiempo? ¿Qué esperas de mí en este tiempo? Pues lo mismo que esperaba de los discípulos y de los apóstoles en aquel tiempo. Entonces es importante que estudiemos esto para que entonces comparemos nuestra vida contra esto y digamos, pues estoy bien alejado, ¿no? Ando perdidísimo, como que Jesús espera esto y yo ando por otros lados, o estoy muy cerca, ahí voy. Primera de Corintios 1:26, ahí está. Bueno, aquí dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En el 26 y en el 27 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y eligió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. No somos tan especiales, pero no tienes que serlo para ser considerado por Dios para sus planes. Muchas veces puedes decir, pues sí, pero ¿quién soy yo? Pues los discípulos, los apóstoles, porque en ese tiempo pues eran. Pero ahorita vamos a ver unas características de la elección de Jesús sobre los hombres que eligió que fueran parte de su equipo, que dice aquí, no eran nada especial. Ni siquiera eran ricos, ni siquiera eran poderosos, ni siquiera eran los más influyentes de la época. Entonces tú no tienes que ser en este momento el más rico, el más poderoso, el más influyente de la época para esperar que Dios te use. Porque aquí dice que eligió a lo ridículo. Tampoco eres que eres ridículo. Bueno, a veces algunos sí somos más ridículos que otros, pero quiere decir que elige
cosas que ni te imaginas. ¿Me explico? O sea, dices, pero ¿cómo crees que va a elegir a este? Si velo, nadie da un quinto por él y no tiene nada. O sea, nada de emocionante, nada de... Pues no tiene... Tú tienes que ser emocionante para Dios, no para los hombres. Entonces, aquí está diciendo eso. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. Ni siquiera era decir que eligió a los más eruditos o los de mayor conocimiento. No. Ni siquiera eran poderosos ni ricos, y Dios los llamó y eligió a lo ridículo. Fíjense, vamos a ver esto impactante en Lucas 3, 1 y 2. No sé si a ti te pasa, pero muchas veces la introducción de los textos nos la brincamos porque creemos que es mucho rollo o que es paja. Pero pongamos atención en esta introducción que da Lucas en 3, 1 al 2. Si tienes también Nueva Traducción Viviente, está perfecto. Dice, era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernador de Galilea, su hermano Felipe gobernador de Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaban Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Tú lees esto y dices, es puro rollo, no entiendo qué está diciendo aquí, y a mí qué me importa que si gobernaba fulanito y sutanito y que el otro estaba aquí. Pero la esencia de esta introducción que hace Lucas aquí es impactante en el sentido de que está relatando las eminencias políticas de aquel tiempo. ¿Quiénes estaban en la política? Fulanito y sutanito y tal y cual. Y entonces empieza a decir quiénes gobernaban en la parte política. Y luego dice también quiénes tenían el poder en lo religioso. Porque habla ahí que dice Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y entonces dice aquí cosas de quiénes eran como los más poderosos de ese tiempo. Y lo que me encanta es que termina diciendo, después de que empieza a decir fulanito y fulanito eran los que estaban en el poder de lo secular y también de lo religioso, y dice abajito, en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan Pepino X. O sea, primero ni siquiera dijo, y un mensaje vino a Poncio Pilato, el gobernador de Judea, que era el político más famoso ahí. No. Ni al sumo sacerdote Anás y Caifás. O sea, estaban esos al cargo y al mando y en los poderes. Pero el mensaje, ¿a quién vino? A Juan, hijo de Zacarías. O sea, lo más relevante de Juan era eso. ¿Y que vivía dónde? En el desierto. Entonces, ni políticos ni religiosos, Dios elige apartados. Apartados del corazón. Aquellos que decimos, mi corazón, mi vida, mi mente, mi todo está apartada para ti. Y entonces Dios ve más funcional, más útil, más mejor, ahora sí que digamos así, ese corazón, que aquel que está en las esferas de mayor influencia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú no tienes que estar sentado en la silla de la Casa Blanca, por no decir otros lugares, para ser llamado, escogido y usado por Dios. O sea, Dios elige a los apartados, no a los que políticamente o religiosos puedan tener cargos o cosas así. Entonces tú eres un Juan. Lo hemos venido diciendo desde
rato atrás. Sí, apartados para Dios. Por eso Juan vivía en el desierto. Así es, él se apartaba y apartaba su corazón. No te estoy diciendo vete al desierto, vete a un lugar apartado a vivir. Aparta tu vida para Dios. Que si yo estoy reservado para lo que Dios quiera, no, es que yo tengo planes extraordinarios para ti, te voy a hacer famoso y te voy a hacer. Pues prefiero los planes de Dios. Prefiero lo que Dios piense de mí y lo que Dios tenga pensado para mí, que los planes que cualquier otro pueda imaginarse para mí. Entonces Jesús no buscó a sus discípulos en las escuelas, no buscó a sus discípulos en las sinagogas, fue a lugares de trabajo, fue en sus lugares de trabajo en donde los encontró. Ya hemos revisado los apóstoles, los primeros que eligió, dónde los halló. Ahí en la orilla del agua, pescando, haciendo lo que tenían que hacer. Entonces tú haciendo lo que te tienes que hacer en tu chamba de día, de todos los días, ahí es donde te va a encontrar Jesús. Y ahí es donde te va a decir, ya estoy aquí. Y ahora que te diga, sígueme. Y ya hemos hablado del tema de abandonar todo, ¿no? Porque aquí les decía, deja todo, padre, madre, hijos, todo, y sígueme, ¿no? Ahorita lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, no se trata de que abandones tu familia y abandones todo, se trata de que abandonemos todo lo que está ocupando el lugar de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí estamos claros? Entonces cuando Jesús te llama ¿hay algo que está ocupando el lugar de Jesús en mi vida? Es momento de abandonar esto y reacomodar las prioridades que tenemos. Entonces, cumplir diligentemente con nuestra encomienda actual, lo que Jesús te ha puesto, lo que Dios te ha puesto a hacer, es donde Él espera que demos fruto primero, y ahí entonces vamos a ser llamados para el siguiente paso con Jesús, con Dios. Y tú puedes decir, bueno, ok, está bien, para hacerlo rápido, ¿cuánto tiempo dura este llamado? O sea, sí, está bien, Jesús, pues dime rapidito qué hay que hacer, voy y lo hago y me regreso a mi chamba. Y quiero decirte que un llamado de Dios no es para toda la vida, es para toda la eternidad. O sea, si estás aquí, ya te amolaste para toda la eternidad, no nada más para esta vida. Porque esta vida va a terminar para todos en algún momento, pero la vida en Dios continúa para toda la eternidad. Entonces ese llamado que Dios te hizo todavía en esta vida, imagínate qué emoción, que no es nada más para lo que me duró la vida, los años que logremos vivir cada quien, sino es para todo lo que sigue después de esta vida, que es lo emocionante, es la eternidad. Entonces empezamos a reconocer nuestro llamado desde ahorita, pero vamos hacia un futuro prometedor con Él, pero depende de nosotros. Y a pesar de nuestra personalidad tan distinta entre unos y otros, por ejemplo, en el grupo que Jesús comenzó a llamar a estos apóstoles iniciales o elegidos y mensajeros, Jesús eligió o elige algunos rasgos comunes entre unos y otros. O sea, no elige puros extrovertidos o puros introvertidos o así, sino elige ciertas características en las personas. Voy a mencionar algunas de ellas, de las que podemos notar en la elección que hizo Jesús en aquel tiempo. Primero, eran hombres con oficio secular. Ya dijimos la sesión pasada, no eran ociosos, no eran ninis, pero tenían un oficio secular. Es decir, no se fue a las sinagogas donde estaban los religiosos a decir, pues es que como ellos ya se saben la Torá, ellos ya se saben la Biblia, ellos ya se conocen todo, pues ya le avanzamos, ¿no? Al contrario, los que estaban ahí, los que eran más eruditos en la Torá y en todo, eran los más entorpecedores de la extensión del reino en la tierra. Por eso es que no fue Jesús a esos lugares a elegirlos. Entonces, Jesús no va a elegirte aquí adentro. Él te elige ahí en tu oficio secular.
ahí en lo que tú haces normalmente. De los apóstoles que vimos, de 4 a 7 más o menos eran pescadores, tenían este oficio, o sea, mínimo 4, y de ahí se presume que a lo mejor hasta 7, porque de algunos no se menciona a qué se dedicaban, pero algunos de ellos incluso tenían oficios que no eran bien vistos en ese tiempo. Esto significa que Jesús eligió gente que no era bien vista para los judíos en ese tiempo, a lo que se dedicaban. Por ejemplo, el cobrador de impuestos Mateo. El cobrador de impuestos Mateo era considerado traidores a la nación judía. Entonces, ¿qué había en la mente de Jesús, en la mente de Dios, cuando dijo: tú, cobrador de impuestos, al que no quieren los demás? Porque pudo haber dicho: pues elijo a puros populares, puros religiosos que ya se saben la Torah. No lo hizo. Puros populares, a la gente que siga, la gente que sí quieran, a los que aprecien. Pero este era de los despreciados, de los que los judíos les decían: ah, tú eres traicionero de la nación. Hasta su propia familia de Mateo pues lo despreciaba, porque dice: tú nos traicionaste por andar aceptando un trabajo con los romanos, ¿no? De cobrar los impuestos de los romanos. Sin embargo, ¿qué estaba viendo Dios en Mateo? Otro que era un oficio de los cuales dices: tiene que ver, un celote. No sé si saben qué es celote, pero los celotes eran personas que formaban parte de un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Ellos eran miembros de un movimiento político del primer siglo entre los judíos de Judea que buscaban derrocar al gobierno romano. En nuestros términos, así para entender, eran como un revoltoso sicario de esos que andan viendo a ver cómo derriban al gobierno y así. Y era otro de sus elegidos. ¿Entiendes a Jesús? Pero si había el sumo sacerdote y el otro, hay tantos sacerdotes en él, ¿por qué no eligió a esos en el Sanedrín? Traían sus mañas. ¿Por qué fue a elegir a estos con estas características, con estos oficios tan extraños? Peor tantito Judas, que aún sabiendo Jesús sus mañas y todo lo que era, supuestamente él era como un negociador ahí raro, pero era un ladrón. Desde el principio se sabía que era un ladrón. Lo podemos ver en Juan 12, 4, 7. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, que ya se sabía también eso: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dándolo a los pobres? De un tema que pasó ahí, no voy a poner ahorita, no nos vamos a meter en eso, pero lo que quiero llegar es en el 6, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ya se sabía que Judas era un ladrón. Y entonces, ¿en qué había en la cabeza de Jesús para haber invitado a su equipo de trabajo a un ladrón? ¿Tú puedes entender eso? ¿Tú invitarías a tu equipo de trabajo a un ladrón? Decir: entre todos, y me traigo este que es ladrón. Es interesante conocer la postura de Jesús, pero vamos a ver qué más sigue aquí. Perdón, los discípulos eran personas con sueños y anhelos humanos, así como tú y como yo. Tenían planes, tenían proyectos, tenían cosas que hacer, así como tú y como yo. No eran oradores, no eran teólogos, no eran conferencistas, no eran la gran cosa de ese tiempo. Eran personas comunes y corrientes. Aprovecho para recomendarles un libro que me acaba de recomendar Andrea, que está muy bueno. No lo vamos a ver aquí porque pero está muy bueno. Se llama Los 12 hombres comunes y corrientes. Lo puedes buscar en YouTube, yo lo busqué así y lo encontré en audiolibro
y apenas lo pude ver el antier o ayer, no me acuerdo, y ya voy a la mitad. Son 7 horas de audiolibro, entonces en 2, 3 noches te lo avientas. Y es la redacción de características de todos los 12 hombres. No nos vamos a meter aquí en esto porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero tú que tienes tiempo para hacerlo, escucha el audiolibro, está muy bueno. O si puedes comprarte el libro, está muy bueno. Y vienen los detalles de cada uno de ellos. Casi la mitad del libro, porque voy a la mitad y sigue hablando de Pedro. Porque Pedro es el líder, o fue el líder de los apóstoles, como ya lo estuvimos viendo. Pero él nos enseña muchas cosas, sobre todo de la transformación que hizo Jesús en Pedro. Porque no era un 12 hombres comunes y corrientes, exactamente. Está en PDF, está en audiolibro, o sea que nada más lo puedes escuchar y ahí sin dormirte. No te acuestes para escuchar tu audiolibro, porque si no al ratito ya estás a la mitad. O sea, ponte derechito y todo y ya lo puedes escuchar. Está muy bueno. Y ahí puedes ver las características que tenían estos hombres en lo específico, pero no eran oradores, teólogos, eran hombres... no eran hombres reconocidos como eruditos, como sabios en su tiempo. Vivían al margen del sistema religioso de ese tiempo, porque no los encontró adentro de la sinagoga. No eran sacerdotes religiosos. Todos eran proclives a fallar, a equivocarse, a tener actitudes erróneas y a la falta de fe. Incluso Jesús expresó que eran lentos para aprender y lentos espiritualmente, eran tercos y lentos para creer. Jesús mismo se los dijo en Lucas 24-25. Vamos a leer eso si lo tienes bueno, yo lo traigo aquí en lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Dice: ¿tan tontos son ustedes? Como pregunta. ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Entonces no eligió a los más brillantes. Entonces nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza de ser usados por Dios. Y el último punto que tiene como características ahí de estas personas es que todos fueron transformados en su encuentro con Jesús. Incluso Judas, aunque no logró la plenitud, pero todos fueron transformados. La llegada de Jesús a la vida de estas personas transformó su existencia humana, transformó sus pensamientos, transformó sus mentalidades, sus creencias, sus hábitos, transformó su carácter. Lo vemos muchísimo en Pedro. En el libro está increíble porque empieza a narrar primero cómo es Pedro en su temperamento, y después cuando Pedro escribe los últimos libros de la Biblia, donde es primera, segunda y tercera de Pedro, el mismo Pedro diciendo cosas que dices: ¿de veras? ¿De veras Pedro dice estas cosas cuando era un loquillo? ¿Y ahora dice estas cosas? Pues sí, ahí ves la transformación que hizo Jesús en su mentalidad, en su forma, en sus hábitos, en su temperamento y en todo lo que Él es, en su carácter. Transforma vicios, transforma malos caminos, transforma tradiciones. Jesús transforma todo. Por eso aseguramos que todo lo que Jesús toca lo transforma. Y Él transformó a estos 12 y a miles de personas en su tiempo y en el tiempo que estuvo en la tierra, y sigue transformando actualmente vidas. Nuestra vida ha sido transformada, por lo menos nuestra vida ha sido tocada, y nuestra vida tiene que mostrar de alguna manera que si Jesús nos ha tocado, estamos siendo transformados. Nuestra mentalidad tiene que cambiar, nuestros pensamientos tienen que cambiar, nuestras palabras tienen que cambiar. Yo no puedo decir que he sido tocado por Jesús y seguir hablando de la misma manera como hablaba antes de haber sido tocado por Jesús, porque entonces ¿dónde está mi encuentro con Jesús? Sigo siendo un religioso, aunque me cambié de religión, posiblemente me brinqué de una a otra.
Entonces mi vida tiene que reflejar la transformación que Jesús hace en mí, en todo, sobre todo en mi forma de ¿qué? De pensar. Porque si yo sigo pensando igual que antes, pues no he dejado a Jesús actuar en mí. Como que soy simpatizante y digo, me gusta, está padre, me gustan los cantitos, está bonito lo que venimos y hablamos aquí y todo suena muy padre. Pero yo sigo creyendo que esto, que el otro, y teniendo mis pensamientos, mis preceptos, mis criterios, mis creencias, y no doy lugar a Jesús, no le hago espacio a Jesús, porque sigo ocupándolo yo con mi viejo hombre, con lo que yo era antes. Entonces, ahorita el canto que cantamos donde decíamos quiero menguar para que crezcas tú, es eso, disminuirme para que ahora entre Él. Y cuando entra Él, entonces todo lo sustituye. Y se tiene que notar. Se tiene que notar en mi vida, en mis anhelos, en mis conversaciones, en mis palabras. Se tiene que notar en mis canciones. ¿Cómo se puede notar la transformación que Jesús está haciendo en mi vida, en mis canciones? Las que escucho, las que canto. Porque entonces están siendo sustituidas, reemplazadas, todas aquellas cosas que yo me dedicaba, que me gustaban, que yo estaba acostumbrado, está siendo reemplazado y sustituido por lo que Jesús quiere. Mis palabras, mis ideas, mis planes. Si yo tengo un encuentro con Jesús y permito que Él me transforme o me empiece a transformar, sí o sí mis planes personales van a ser sustituidos, mis anhelos. Pero encuentras en eso, cuando lo empiezas a hacer, una gran satisfacción mucho mayor que el haber logrado tus propios propósitos. Porque la misma Biblia dice que mayores son sus planes para nosotros. Entonces, si me está diciendo que lo que Él diga para mi vida es mayor que lo que yo piense, ¿no querrías eso mejor? Mis propósitos, mis convicciones, todo tiene que ser renovado a la mente de Cristo. Entonces mi objetivo es que mi mente sea sustituida por la mente de Cristo. Yo sé que no es fácil esto. Yo sé que no es fácil esto y a veces nos pasa que nos resistimos por varias cosas. Una, por falta de conocimiento, es decir, no, pues no había entendido que de eso se trataba. Yo pensé que era como que, pues le hago un espacio a Jesús, como que me recorro un poquito en la cama y como que Jesús, tú ponte de aquí para acá y yo aquí, ¿no? Y en la silla tú te acomodas aquí en este huequito que yo te dejé y yo me pongo aquí donde estoy. Pues no. O sea, al entregar tu vida a Jesús, se trata de, me quito yo de la silla y entonces siéntate, Jesús. Y ahora tú dime dónde me pongo. Y te entrego mi vida, es eso. Te entrego mi vida, es soltar todo. Y que Él transforme todo. Pero que yo sé que cuando Él viene y se sienta aquí, tengo la certeza de que todo lo que Él haga por mí, conmigo y de mí, va a ser mucho mejor que cualquier plan que yo haya tenido previo a esto. Entonces confía. Ten confianza de que lo que suceda en esta silla entregada ahora a Dios va a resultar mucho mejor. Incluso mucho mejor de cómo ha resultado hasta ahora tu propia vida. Si hasta ahorita te ha ido bien o mal, perfecto. Pero cuando tú entregas todo, dices, aquí está, ya no sé. Tú encárgate. Y entonces tu vida va a ser cosas que dices, wow, nunca pensé lograr esto. Pues no, pues lo está haciendo Jesús por ti. Pero ya le cediste el control. Sí, y se va a hacer transformado. Entonces, una cosa es falta de conocimiento, pero para eso estamos aquí, para ir conociéndolo más. La segunda es falta de fe, porque podemos saber. Puedes decir, no, pues es que eso yo ya me lo sé. Pues ya me lo han dicho. Pues ya lo sé. Si yo nací en cuna cristiana, ¿cómo no voy a saber eso? Pues sí, pero ¿le crees a Jesús? Poca fe.
Mucho conocimiento, poca fe. Y eso es como si no fuera nada. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la Torá y de todo, poca fe. No había una transformación en sus vidas. Religiosidad. Y la tercera es resistencia a entregarlo todo, porque nos aferramos a nuestra propia humanidad. Y eso es lo más común, porque nos cuesta trabajo cederle el control a Dios, porque tenemos miedo a que las cosas no funcionen. Pero la misma Biblia dice que si les da de comer a los pájaros y a los árboles y al todo en la naturaleza, ¿cuánto más a ti y a mí? Pero no le creemos suficiente para ejercitar esto. Entonces, elegir a Jesús nos implica renunciar a lo tuyo, renunciar a lo humano y renunciar a tus placeres. ¿Estamos dispuestos? Vamos a ver un pedacito de una serie que nos va a ayudar a tener visualmente más claro esto, porque si a estos hombres, a estos 12 que tuvieron a Jesús de frente, cara a cara, les costó trabajo, que lo estaban viendo y lo tenían enfrente, sintieron cosas y dudaron, pues cuánto más a nosotros, ¿no? Que no lo vemos físicamente. Entonces, te invito a que veamos este pedacito de esta serie para que no lo veas superficialmente, no lo veas por arribita. Trata de ver lo profundo de lo que está sucediendo dentro de Jesús en este tiempo y dentro de los 12 apóstoles en este momento. Observa más adentro de lo que podemos ver por encimita de la serie. Bien, seguramente ya se enteraron de que la villa de tiendas está creciendo con rapidez al este de Capernaum. Es una multitud que nos ha seguido desde la montaña y que ahora quiere escuchar más. Sus números crecen día a día, así como las sospechas de Roma. De hecho, sí me importa. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal las caras de los apóstoles cuando están recibiendo esta encomienda de parte de Jesús? Los veían tranquilos, bien seguros, así de sí, sabemos lo que estamos haciendo, todo nos queda clarísimo, está perfecto. No. Llenos de dudas, de inseguridades, de temores. ¿Te suena conocido en tu vida en algún momento? Cuando Dios nos pide hacer algo y de repente hay tantas dudas, tanta inseguridad, tanto temor, porque decimos, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que decir? ¿Con quién? Y luego todavía a Jesús se le ocurre decir, y aparte no llevan nada. Todo eso que te hace sentir seguro, que tú crees que te vas a llevar tu mochilita donde dices, pero está bien, voy, pero pues aquí traigo mis reservas, traigo esto que pues me va a aguantar para el tiempo que voy a ir. No puedes llevar nada. ¿Viste sus caras? ¿Qué crees que sentían cuando Jesús les estaba diciendo eso? Y lo estaban viendo. Entiendo entonces nuestra posición cuando Jesús nos pide algo, Dios nos está pidiendo algo. Es complejo. Sin embargo, si quedó escrito en la Biblia, es porque de ahí nosotros tenemos que obtener lo que necesitamos para hacerlo como ellos lo pudieron hacer. Y segunda cosa, ahí no tenían el Espíritu Santo, tenían a Jesús enfrente. Pero Jesús, cuando se fue, dijo, estos no van a poder solos, voy a dejar al Espíritu Santo, que es su ayudador. Si alguien está con nosotros para echar mano de esto en el camino que tenemos que seguir, es el Espíritu Santo. Me sorprende aquí la parte donde no sabían ni qué decir cuando Jesús les dice, y les darán el mensaje y voltea uno y dice, ¿cuál mensaje? ¿De qué me estás hablando? Si he escuchado una prédica tuya.
¿Qué les tengo que decir a los demás? Pero era parte de que Jesús los estaba lanzando porque ya habían tenido un encuentro con Jesús y eso era suficiente para que ellos comenzaran a hablar de Él. La sesión pasada yo les dije, no tenemos que esperar más tiempo para hablar de Jesús a otros. Ya con lo que sabes es suficiente. Ellos esperaban estar súper preparados, así de decir, no, pero espérate, todavía no sé todo de ti. ¿De qué más cosas voy a decir de ti? Ya lo que sabes de Jesús es suficiente para decirlo a los otros. Las parejas que armó, interesantísimo, porque ya que veas, si puedes ver la serie completa, obviamente te lo recomiendo para que entiendas quiénes son los personajes, pero las uniones, por eso ellos también les causa un choque así, porque une al que era el pleitero contra el gobierno romano, contra el que cobraba los impuestos de los romanos. Entonces, y esos dos van a ir juntos. Entonces por eso está así de, ¿qué? Espérate. Y junta a Pedro con Judas y así, o sea, hace unas parejas que dices, no inventes. Por eso hasta el mismo Pedro dice, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces a veces Dios nos pone gente que dices, pero este estorbo, esta gente, esta persona, este jefe, este compañero, porque Dios nos está preparando todo el tiempo para lo que sigue y para sus planes. Entonces ese que para ti parece ser como el incómodo, pues está ahí porque tú tienes que superar al incómodo y entregar todo en manos de Dios y ayudar a que el incómodo cumpla su propósito en Dios, así como el incómodo ayuda a ti a que tú cumplas tu propósito en Dios. Los lugares a los que los envía no tienen lógica para ellos. ¿Por qué me envías aquí? Y a veces Dios nos pone en lugares donde dices, ¿qué rayos estoy yo haciendo aquí? No entiendo. Pero para Él tiene todo lógica, porque es su proyecto, es su propósito. Y entonces tú te sueltas ahí en ellos. Hay una cosa impresionante que todos los tenemos que ver. Es que hay personas dentro del grupo de Jesús que están enfermas. ¿Y a qué los está enviando? A sanar enfermos. Ahí no se ve todo completo, pero más adelante en la serie se ve la reacción que tiene esta persona, que es Santiago, uno de los Santiagos. El conflicto que él tiene cuando dice, ¿cómo voy a hacer yo esto si yo estoy enfermo? Yo soy un enfermo y ¿cómo puedo yo cumplir con esta encomienda que tú me das de ir a sanar enfermos? No, en mi mente no cabe, y en la mente de muchos aquí ni en mi mente cabe, pero en la mente de Dios es tan posible, porque Él tiene proyectos mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y Él rompe en la mente de Santiago esta barrera de limitación de decir, ¿cómo voy a andar yo sanando si yo tengo una enfermedad o estoy enfermo? ¿Por qué no me sana a mí exactamente? Que eso hay que verlo. Está muy interesante. No lo vamos a ver ahorita, pero ¿por qué quiero que vayamos viendo todo esto? Porque vamos a entrar a una etapa en donde vamos a meternos en los hábitos y las costumbres de Jesús, y no podemos entender a Jesús de una manera más cercana si no estamos viendo la mentalidad que Él tiene y aquí nos empieza a enseñar Jesús sus rasgos de su mentalidad, disruptiva completamente, no como la nuestra. Y entonces si nosotros queremos que la mente de Cristo sea en nuestra mente, pues nos tenemos que convertir en esos hombres y mujeres disruptivos en esta tierra. Yo sí quiero que digan qué raro es este tipo de mí, porque yo no quiero parecer común como todos los demás, porque pues eso me hace ser no con la mente de Cristo. Alguien que tiene la mente de Cristo es porque
pues va a mostrar estas cosas. Y esto no es común. Entonces, que nuestro anhelo sea que digan el raro. Pues sí, sí soy. Sí soy el raro. Porque tengo la mente de Cristo y la mente de Cristo no la tiene cualquiera. Pero hay que anhelar la mente de Cristo y darle el espacio. Decirle, ya está, ya estuvo, ya entendí. Mi mente tiene que ser sustituida por tu mente. Y eso significa que lo que yo pensaba antes ya no lo voy a pensar. Y todos se van a dar cuenta, porque mi familia principalmente, que decían que yo era así, 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 que decían que, y mis amigos y la gente que normalmente me conoció antes de mi encuentro con Jesús, se tiene que dar cuenta de que la mente de Cristo llegó a mi vida. Y que entonces he sido transformado. Si los otros no lo han notado, es que todavía me falta darle espacio a Jesús en mi vida para que Él haga lo que tiene que hacer, lo que ha estado esperando hacer y que no lo he dejado hacer yo.